no da puntada sin hilo. Es una manera de hablar. Este no da puntada sin hilo. Este sabe lo que está haciendo. ¿A que sí? Decimos eso. Este no da puntada sin hilo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate lo que te voy a decir. La Biblia no da puntadas sin hilo. Las palabras de la Biblia no dan puntadas sin hilo. ¿Me explico? Es decir, primero entra la palabra y después cose. ¿De acuerdo? Por eso es importante investigar en la Biblia. Por eso es necesario investigar en la Biblia. No da puntadas sin hilo. Cada palabra de la Biblia. ¿Me explico? Vale. ¿Por qué digo esto? ¿Parecerá una tontería? No lo es. Ya lo voy a decir por qué. Y ahora entro ya dentro en la palabra de Dios, en la exposición de la palabra de Dios. Vale. Amigos, Padre, bendice, Señor, esta palabra, bendice la Biblia, esta y cualquier Biblia. Bendice la Biblia, Padre, que sea tu palabra y no la mía. Que hables tú, Señor, y no yo. Porque para que hable yo, prefiero callar. Pero prefiero que hables tú y yo callo. ¿Vale? Bien, vamos a ver algo importante en la palabra de Dios. Y quiero que me prestéis atención. Y vamos a empezar hace muchos años, muchos siglos. Cuando Moisés saca a los hebreos de Egipto, que tanto lo vemos en las películas bíblicas, los hebreos en Egipto habían sido esclavos. No tenían libertad, Francisca. Trabajaban duro con los egipcios. Pero, ¿cuál era el problema? Tenían comida en abundancia, tenían ropa en abundancia, tenían de todo, porque Egipto era un país rico, incluso para los esclavos, eran ricos, tenían muchísima abundancia. Fijaros el tema. A veces somos esclavos del mundo, pero como tenemos tanta abundancia de lo que el mundo nos da, no nos damos cuenta que somos esclavos. O que hemos sido esclavos, ¿me entiendes, Francisca? Sí. Yo tengo muchos bienes, no yo, cualquiera lo puede decir, yo tengo mucha riqueza, tengo mucho esto, tengo mucho lo otro. ¿Qué necesidad tengo yo de pasar, de conocer a un Dios que me va a sacar de una esclavitud que ni siquiera me doy cuenta de que soy esclavo? Yo no soy esclavo, yo soy libre. No, no es verdad. Tú eres esclavo de tus propios problemas, esclavo de tu mente, esclavo de ti mismo, de tus circunstancias. Ovidio. Y podemos tener mucha riqueza y vivir bien, pero somos esclavos de nosotros mismos. Y eso todos lo sabemos. Eso todos lo sabemos. Pero nadie lo asume. Por eso la gente no quiere venir. Exactamente. Él me está haciendo señales de barrigas hinchadas, llenas de comida. Vale. Ahora viene el clamor de los hebreos. Señor, vivimos en esclavitud. Y Dios escucha la esclavitud y manda a Moisés, a alguien que se había criado bien en Egipto, pero que tuvo que escapar. Y lo hace regresar a Egipto. Ya conocemos la historia del envío de Moisés a Egipto, pero me quiero centrar en algo que es muy importante. Amigos, después de las 10 plagas de que Dios envió a Egipto para que Egipto liberase a los esclavos, después de las 10 plagas, fue una pelea constante con el faraón, un tira y afloja constante, que si esto, que si lo otro, que si esto, y no había manera que dejase libre ir a los esclavos. Moisés había sido enviado para sacarlos de la esclavitud. Cristo ha sido enviado para sacarnos de la esclavitud del mundo. Aleluya. Cristo nos ha sido enviado, más grande que Moisés. Supera a Moisés, supera a Abraham y supera a todos. Pero el ejemplo de Moisés nos va a servir para mucho. Y esta tarde vamos a comentar una pequeña porción. Dice la palabra de Dios que se me ha pasado por aquí. Bueno, eso no lo dice la palabra de Dios, pero ahora sí, eso es.
¿Qué dice la palabra de Dios? E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Hizo Moisés que Israel saliera del Mar Rojo. Es un mar que está allí, que divide a Egipto en la parte de Sinaí. Y salieron al desierto del sur. Salieron al desierto. Fijaros, el pueblo estaba acostumbrado a vivir en abundancia. Eran esclavos, pero estaban acostumbrados a vivir en abundancia. Insisto que Egipto, por todo lo que sabemos de la historia, era un país muy rico. Bueno, y había de todo. Carne en abundancia. Costumbre, riqueza en abundancia. De bienes, me refiero, bienes materiales en abundancia. Pero Dios le hace salir de Egipto y lo envía al desierto. Fijaros el tema. Un pueblo acostumbrado a comer, un pueblo acostumbrado a tener agua en abundancia, un pueblo acostumbrado a todo eso. Ahora de pronto Dios le dice que tiene que ir al desierto. Que sepa yo, el desierto no hay comida. Si la que hay es muy poca y agua escasa, por eso el desierto. Y ahí envía un pueblo entero al desierto. A veces, amigos, la vida cristiana necesita pasar por un desierto, donde sintamos la necesidad de buscar a Dios, donde sintamos la necesidad de preguntarle a Dios el por qué nos pasan las cosas que nos pasan, donde tenemos la necesidad de renunciar a nuestro yo personal, a nuestra comodidad, a nuestra comodidad, mejor dicho, que es ese Egipto que todos tenemos. ¿Me entiende, Francisca, lo que digo? Necesitamos salir, que alguien nos haga salir hacia un lugar inapropiado, incómodo. ¿Para qué? Para aprender de Jesús. Exactamente, para resplandecer nuestro yo, para que aprendamos a caminar dependiendo de Cristo, no de mi yo personal, porque si yo voy atrás, como hicieron los hebreos que echaron en falta ir atrás, estoy recogiendo aquello que no quería, pero que me hace sentir cómodo. Pero sin embargo, me trae esclavitud. ¿Entiendes? Pero si voy hacia adelante escuchando la voz de Dios, tengo la promesa de que hay detrás de todo esto una tierra prometida que me ha sido prometida a mí y a vosotros. Un hogar maravilloso donde iremos a la libertad y seremos bendecidos por Dios. Pero primero tenemos que pasar por una serie de situaciones que aprendamos. Jesús dijo, Cristo dijo, el que me quiera seguir tome su cruz y sígame. No, yo no quiero cruces, yo no quiero problemas. Jesús dijo, el que quiera seguirme tome su cruz. Niéguese a sí mismo y sígame. Hay ocasiones en la vida de algunos cristianos que han tenido que dar pasos fundamentales en la obediencia a la palabra de Dios. No digo que sea para todos. Yo no estoy diciendo, como algunos dicen, bueno, yo voy a abandonar mi familia, voy a abandonar mi trabajo. No confunda las cosas. Eso no es así. No es así. Algún caso ha habido, pero en ocasiones, ha habido personas que han sido llamadas para hacer un servicio especial y han tenido que pasarlo canutas. Canuta es doloroso, esfuerzo, sacrificio, para después convertirse, Dios utilizarlo como elementos transportadores de la palabra de Dios. Hubo un caso, y eso significa sacrificio, sacrificio muchas veces. Renuncia a lo que el mundo nos da, a lo que hay aquí detrás en el mundo. Renuncia a los placeres de la carne. Renuncia a todo eso. No renuncia, compañero. Porque tienes delante la meta que es Cristo. ¿Vale? Amigos, por eso dice la palabra de Dios. Bueno, dice la palabra de Dios. A ver, yo lo cojo como un ejemplo. No lo dice la palabra de Dios. La aguja
cose, no da Dios puntadas sin coser. ¿Vale? Esto duele, ¿no? Duele. La puntada duele cuando alguien está cosiendo, y muchas veces he cosido cosas, y él lo sabe, que Ovidio es un experto en el tema del trabajo del esparto, o lo que sea de la piel, y esto cuando se te va la mano, caramba que duele. Pero es necesario que la palabra de Dios penetre como una espada, como una aguja en nuestro corazón, porque después lo importante es esto, atados con Cristo con fuerza. Esto es lo importante. Y esto es Biblia. Esto es conocimiento de Dios. ¿Vale? De acuerdo. La fortaleza que tengas. La fortaleza me la da esto. No me la da la aguja, me lo da esto. Un buen cosido. Las personas que saben coser la ropa, saben que cuando se cose mal se echa una ropa a perder. Cuando se cose bien se recupera una prenda. Cristo quiere coser en tu vida, recuperarte a ti, para que luzcas bien delante de Dios, para que seas un ejemplo a los demás. Una buena prenda para que la gente vea lo brillante y lo bien y lo elegante que eres delante de Dios. Qué bonito. Dice la palabra de Dios que cuando Moisés hizo salir que partiese Israel del mar muerto y salieron al desierto, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. 3 días. Esta es la primera prueba, porque Israel iba a tener muchas pruebas, lo iba a pasar fatal. Tuvieron 40 años fatales. Iban a tener muchas dificultades, muy serias, muy grandes. Iba a haber crisis también importantes en el pueblo. Crisis muy grandes. Hasta que hubo un momento, os recordáis que eso lo veremos más adelante, que Moisés se enfada y tira las tablas de la ley, las tablas de él se rompen. Después hay un terremoto y no sé qué pasa, hay una serie de cosas y tal. Bueno. Se enfadó Moisés. Pero fíjate, esta es la primera prueba. Y dicen, salieron al desierto y anduvieron 3 días. Qué curioso, Ovidio, 3 días. Cristo estuvo enterrado, muerto 3 días. 3 son las personas que nosotros sabemos que en la Biblia, aunque la palabra Trinidad no esté, pero sí la esencia de la Trinidad aparece por muchos versículos. 3 son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo hemos demostrado. ¿Vale? 3 días estuvo haciendo ayuno Esdras antes de ir a Jerusalén. 3 días. 3 días. Qué curioso, ¿eh? Otra vez, vuelvo a decirlo. Dios no cose sin puntada. La palabra de Dios, cada palabra de Dios, cada frase, cada palabra de la Biblia es esto, un cosido y un apuntado, mejor dicho, con un cosido fuerte. Vamos a entender las cosas. Y dice la palabra de Dios que anduvieron 3 días por el desierto sin encontrar agua. A ver, Rafa, estamos hablando de, no se sabe cuánta gente es la que iba. Algunos hablan de 100 personas, 200, otros hablan de 1000 personas. Hombres, mujeres y niños, embarazadas y ancianos, y animales que también llevaban con ellos. No eran 4 personas, era una aldea entera andando, que habían dejado a Egipto con sus comodidades y su esclavitud, lo habían dejado. No sabían obedecer. Porque claro, el esclavo obedece porque yo te mando. Te quito la libertad, pero yo te mando y tú obedeces, las cosas te irán bien. Y si no, te mato. Pero mientras tú obedezcas, claro, el esclavo no sabe obedecer de manera libre. Estamos acostumbrados a una obediencia de carácter militar. No es así. En algún momento también. Pero Dios quiere dialogar contigo, Dios quiere hablar contigo, Dios quiere reflexionar contigo. Y que tú pienses, y hable con él, Señor, tranquilamente. Señor, ¿por qué me mandas esto? Esto no es justo, Señor, no pasa nada porque se lo digas. Pero aprendes a obedecer. En libertad. Qué bonito. ¿Qué dice la palabra? No encontraron agua en ningún sitio. Y llegaron a Mara. Fijaros, llegaron a Mara, una zona que se llamaba Mara.
de nombre, una especie de un lugar, ¿no? Y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara significa amarga, amargor, amargura. Y a mí me ha interesado mucho esto. Generalmente, muchas veces estamos en ese lugar llamado Mara. Estamos bebiendo aguas amargas que no se pueden beber, no son potables. Y por alguna razón, estas aguas pudieron ser seguramente, porque es una zona donde hay movimiento de tierras, pudieron ser aguas de carácter volcánico, puede ser. Pero aguas amargas que no se podían beber. Estaban mal de sabor. Bien. Fijaros que eran desagradables, porque además por lo que se ve, por lo que yo he investigado, en esas zonas había aguas que producían diarrea. Por eso no se podían beber. Y aparte eran amargas. Hay aguas que son así, no son potables, no se pueden beber, hay que potabilizarlas. Pero en aquella época no se podía hacer otra cosa. ¿Pero por qué llegan a Mara? ¿Por qué llegamos a Mara? ¿Por qué llegamos muchas veces en nuestra vida es agua amarga, Señor? Porque Dios está trabajando con nosotros. Dios nos está enseñando algo. ¿Vale? Vale. Son aguas amargas. Yo te he traído aquí que son aguas amargas. Y no las puedes beber. ¿Qué tortura es tener agua, no poder beberla? ¿Qué tortura es, por ejemplo, nosotros tenemos aquí un problema con norte de África, que vienen muchos emigrantes en barcas y a veces pierden la vida, y el agua del mar no se puede beber. Es algo como agua amarga, ¿no? No es que sea amarga, el agua llena, no se puede beber. ¿Qué tortura es? Tener sed y no poder beber el agua del mar. Es una tortura horrible. Tanta cantidad de agua no la puedo beber, porque te mueres. ¿Vale? ¿Qué tortura es llegar a un sitio que sea agua amarga y no la puedes beber? ¿Y ahora qué hacemos, Señor? ¿Qué hacemos ahora? Y dice que el pueblo hizo una murmuración, sería la primera, porque vendrían muchas más rebeliones, incluso después vendrían rebeliones y altercados y un montón de problemas más. Vendrían después, serio. Moisés tuvo muchos problemas con Israel. Y dice que la gente empezó a murmurar, bueno, hemos dejado a Egipto, que tiene el río Nilo, el Nilo que sale en las películas. El río Nilo es uno de los más grandes de África del Norte, es un río lleno de vida. Hemos dejado a Egipto, que viene este hombre a llevarme aquí a aguas amargas, en un desierto pasando calor. Que no tenemos comida, que no hay alimento suficiente para todos. Hay niños, hay ancianos, hay esto y lo otro, hay animales que tenemos que mantener. Ni ellos ni nosotros podemos beber ese agua. ¿Qué es esto, Señor? A veces puede ser que Dios esté trabajando en nuestra vida para decir, mira, te quiero ver ahí. No porque Dios quiera el mal para nosotros, no, porque detrás de eso hay un bien. Detrás de eso hay un bien. Hay un propósito que se va a cumplir en nosotros. ¿Me explico? No sé si me entiendéis. Estoy tratando por todos los medios de ser lo más sencillo posible. ¿Qué hemos de beber? Decían los judíos, los hebreos. Y es normal que la gente diga eso. Muchos dicen, no, es que si yo estuviera ahí yo no diría eso. ¿Cómo que no? Lo estás diciendo todos los días. Yo lo estoy diciendo todos los días. La queja es constante. No seamos hipócritas, que nosotros no nos quejamos. ¿Cómo que no te estás quejando? No es malo quejarse. Es normal que sea ahí la queja, es normal. Porque ¿cómo te puedo decir? ¿Por qué? Porque, o sea, Dios no quiere que no te preguntes las cosas, es bueno que te las preguntes. ¿Por qué? La gran reflexión del pueblo es, ¿qué agua tengo que beber? Y el agua, beberla.
Eso es el tema, Francisca. ¿Qué agua tengo que beber? Nosotros nos estamos preguntando muchas veces, ¿qué agua tengo que beber? ¿Cuál es el agua que tengo que beber? No sé qué agua beber. Ayer recibí yo un correo, un mensaje de un conocido mío que me decía, ¿cuál es la religión verdadera? Un conocido, un familiar. Me preguntaba, ¿cuál es la religión verdadera? Me está diciendo, ¿qué agua tengo que beber? La gente se pregunta qué agua tengo que beber. La musulmana, la cristiana, y dentro de la cristiana hay muchas corrientes. ¿Cuál es el agua que tengo que beber? Exactamente. Nuestra obligación es, hay un agua que tú vas a beber. Solamente una, no es una religión. No, es el agua de Cristo que abunda para ti. Y esa es la fuente. Y mucha gente, muchos cristianos, y también cristianos evangélicos, también, están en Mara, y estamos en Mara. Estamos preguntándonos, Señor, ¿qué agua tengo que beber? ¿Dónde está la solución de mi problema? ¿Dónde acudo para solucionar mi problema? ¿Cuál es la fuente que me va a ayudar a resolver ese problema? Porque la que estoy bebiendo no es la adecuada. Y estoy hablando de los cristianos, que por regla general no solemos creer que somos tan cristianos somos, que no tenemos necesidad de nada. Qué equivocados estamos. Qué error más grande. Mucho, yo he visto, y sabemos que en nuestras comunidades, en nuestras familias, hay mucha gente que está en el agua amarga. ¿Qué agua tengo que beber? E insisto que no, está muy bien, perfecto, está muy bien. No es un reproche, pero este tema lo estamos viviendo en la familia, Señor. ¿Qué agua tengo que beber? Ovidio, ¿cuántas veces te has preguntado tú para resolver un problema en la familia, un problema que te... ¿Cuántas veces? Y yo mismo, Señor, ¿qué agua tengo que beber? Porque estoy viviendo aguas amargas. No me importa reconocerlo. Hipócrita de mí si yo dijera, no, eso lo hacen otros. No, lo hacemos todos, porque somos seres humanos, ¿vale? Y llega un momento en el que las aguas no se podían beber. Producían diarrea, producían un montón de cosas. Bueno, eso no lo dice la Biblia, pero la ciencia lo puede decir. Pero fíjate tú por dónde sucede algo importante. Toda la gente murmurando. ¿Y ahora el agua? Este niño tiene que beber agua. Mi padre tiene que beber. Yo estoy muriéndome de sed. Aquí pasa mucho calor. ¿Qué estamos haciendo? Cuando ya habían visto 10 plagas caer sobre Egipto y la milagrosa acción de Dios abriendo las puertas por todos los sitios. No habían aprendido la lección. No habían aprendido que el poder de Dios estaba detrás de todo esto. No habían aprendido que ellos necesitaban ser humildes y humillados delante de Dios. No habían aprendido nada. Vieron 10 plagas tremendas. Parece que no les importó. Porque se acordaban de la carne que había en Egipto. Caramba, si yo veo 10 plagas o 10 intervenciones de ese tamaño, pues ahí que se quede la carne, que se pudre la carne. Porque lo que yo estoy aprendiendo es que esas 10 plagas me enseñaron que Dios tiene un proyecto y un propósito importante, ¿vale? Y eso es lo más necesario. Hermanos, hubo un francés que había sido un delincuente, no recuerdo el nombre, pero he leído el testimonio. Había delinquido traficando en drogas no hace muchos años, hace pocos años. Había sido un narcotraficante, estamos hablando de gentuza, estamos hablando de criminal, estamos hablando de delincuente, ¿vale? Un hombre malo, pervertido, malo. Las palabras hay que colocárselas claramente. Alguien que seguramente no tenía escrúpulos en llevarse a alguien por delante con tal de meter la droga por delante. Este hombre, en un momento determinado, que estaba acostumbrado a mandar a otros, dentro de la delincuencia era el jefe o el capo de una especie de mafia, estaba acostumbrado a eso, a mandar y a mandar. Resulta que en un momento determinado de su vida
lee el Evangelio y el Espíritu de Dios le toca el corazón y este hombre dice, Señor, perdóname por todo el daño que estoy haciendo. Y se convierte. Se hace cristiano. ¿Qué pasa con él? Estoy hablando de hace unos cuantos años. El nombre no se sabe porque está protegido. Y te voy a decir por qué está protegido. Él se convierte a la palabra de Dios, se hace cristiano y empieza a vivir como los hebreos en el desierto. Empieza a saber lo que es beber aguas amargas, lo que es pasar escasez, lo que es pasar todo este tipo de problemas, angustia, cuando él tenía de todo. Pero era esclavo del pecado. Ahora es esclavo pero de Cristo. Ahora lo es de Cristo. Este hombre en un momento determinado, el Señor le pone en su corazón que tiene que irse a los países, a ciertos países musulmanes, a Oriente Medio, a repartir y a trabajar para la obra de Dios. Por eso está en secreto el nombre, porque estaba amenazado de muerte. Por eso no se sabe el nombre de él, porque está amenazado de muerte. Se fue a Siria, en la guerra siria que ha habido hasta hace poco, sí, todavía en guerra, hace 13 años se fue a Siria y empezó a evangelizar a los sirios. Allí no hay libertad de culto. No hay libertad de culto, pero él empezó a llevar Biblias en árabe por docenas, a repartir Biblias en árabe. A grupos peligrosos, como era el Daesh, que es un grupo criminal. Grupos peligrosos. Y en plena guerra siria él mete Biblias, y tiene que vivir escondido. Alguien que había vivido en la cúspide del poder, ahora se tiene que esconder, porque lleva el mensaje de la palabra de Dios. Antes alguien que había estado con drogas, destruyendo vidas, ahora lleva vida abundante a muchas personas que no conocían la palabra de Dios. Y es amenazado de muerte. Por eso el nombre está en secreto. Y ahí estaba el hombre trabajando para la obra de Dios. Alguien que traía antes muerte, ahora lleva vida en la palabra. Si Dios ha hecho eso conmigo, dirá él, yo le voy a servir. Si Él me ha perdonado mis pecados porque he hecho mucho daño y me ha perdonado completamente, yo voy a poner mi vida en peligro si es necesario. Sí lo voy a hacer. Si yo le dijo, vete a Siria a trabajar para mí. No lo dudó. Se fue a Siria. Y se fue a trabajar para la obra de Dios. Claro, conocedor de los peligros. Alguien experimentado en peligros. Lógico. Dios envía personas que sabe a qué personas envía. Él era experimentado en peligros, aunque estaba del lado mal. Ahora está del lado bien. Sabía lo que eran peligros. Pero ahora no le importaba entregar su vida por causa del Evangelio. Gloria a Dios. Y ahí ha estado evangelizando a cientos de personas. Porque él sabía el llamado de Cristo. Hermanos, y dice la Biblia que las aguas eran amargas. Amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. ¿Vale? Y el pueblo murmurando. El pueblo murmurando. ¿Dónde estamos ahora, Señor? ¿Qué vamos a beber, Ovidio? Bien. Pero el pueblo, dice la palabra de Dios, que el pueblo murmuró contra Moisés. Tú, líder, es normal, lógico, la reclamación, normal. Tú que nos has traído aquí, ¿para qué nos has traído? ¿Nos has engañado? ¿Para qué hemos dejado atrás el Egipto donde había tanta agua? Se olvidaban que habían sido esclavos. Donde había un río maravilloso, el Nilo, y tantos beneficios. ¿Nos has traído aquí a este desierto? Anda, Moisés, quédate con tu rollo, de cómo hablan los jóvenes en España ahora. Pero Moisés, ¿qué hizo? ¿Vale, Señor? Moisés también estaba aprendiendo a servir a Dios. Moisés estaba aprendiendo a servir a Dios. Y dice, vale, Señor. Clamó a Dios. No se puso a pelear con el pueblo, ni a discutir, ni a decir, oye, que vosotros sois unos ingratos. No dijo nada de eso. Él se puso a clamar a Dios. Señor, bendice el pueblo. Bendice, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre, que tu gloria se manifiesta. Bueno, eso no lo dice la Biblia, pero me supongo que sería eso. Y el Señor le dice, mira,
aquel árbol que está ahí. Le muestra un árbol cualquiera, de los que estaban ahí. Le mostró un árbol, dice la palabra de Dios. Y Moisés cogió, cortó el árbol, lo tiró al agua, y las aguas se volvieron aguas limpias. Gloria a Dios. Amén. Lo que no haga, Él no lo hace. Por lo que yo sé, lo que yo he trabajado en este área, en este tema, es que hay plantas, árboles que son beneficiosos y que pueden purificar sus plantas, el árbol, pueden actuar como un filtro, pueden purificar algunas aguas. Las ramas, hay árboles que pueden hacer eso, hay árboles que dan frutos venenosos y otros que dan otros frutos. Bueno, no sabemos qué árbol es, la ciencia no lo ha descubierto, pero lo importante es que Moisés cortó el árbol y lo tiró al agua.